Muy buenas tardes y bienvenidos a todos Geopolítica. Ya lo saben, a estas horas Israel ha recibido la noticia de que desde Irán y desde Irak se está pensando y se les está pasando por la cabeza. De hecho, Irán, desde el gobierno de Irán, han comunicado abiertamente que la expansión, esta cita es textual, del conflicto es algo ya inevitable. Israel está a punto de tomar el centro de Al-Shifa, el hospital de Al-Shifa, porque dicen que dentro, bajo unos túneles, bajo el hospital, en unos túneles, quienes están son los de Hamás y que están disparándoles desde dentro. De hecho, están comunicando que hay francotiradores, etcétera, etcétera, disparándole precisamente desde el interior de uno de los dos grandes hospitales que, insisto, está a punto de tomar Israel. Y ante esa tesitura, lo que dice Irán es: el conflicto ya es inevitable. La expansión de ese conflicto es algo que ya no se puede parar. En eso están ahora mismo, en una Irán, insisto, que mira también a uno de sus principales aliados, a la parte del brazo armado de todo el estamento político de Hezbollah, que también está planeando ya, dicen, salir en ayuda de Gaza. El punto es tal, digo, dentro de todo esto, que Israel efectivamente empieza a tener, y este es su temor, un problema en todos los frentes. Tiene a los yemeníes hutíes atacando con drones, incluso su territorio. En la tarde-noche de ayer lo hacían en unas ciudades del sur, hoy en Eilat, y hoy lo han vuelto a intentar en la parte norte, insisto, a través de drones. La frontera con el Líbano empieza a ser un polvorín. Los ataques en Siria por parte de Estados Unidos no están ayudando a frenar todo esto. E insisto, el hecho de que se vaya a lanzar esa ofensiva terrestre, que están en ello ahora mismo, los combates se están produciendo ahora, sobre los dos principales hospitales de Gaza, dicen que es lo que hace que el conflicto sea absolutamente inevitable. Insisto, Israel, esto es la versión desde un lado, la que cae desde Israel, dice: nos están disparando francotiradores desde esos hospitales y además los grupos terroristas tienen sus bases debajo de esos hospitales. En medio de todo esto, está empezando a haber ciertas filtraciones que hablan de que, dicen desde Al-Arabiyya, que estarían dispuestos desde la organización de Hamás a liberar 100 rehenes israelíes si se libera a los prisioneros que está haciendo y que ha hecho durante estas últimas semanas, en especial mujeres y niños. Ha dicho: si libera a todas las mujeres y niños retenidos durante estos días por parte de Israel, liberaríamos 100 rehenes. Insisto, esto es una filtración, lo decimos mucho aquí en Todos Geopolítica, pero es que es una realidad. Todo en tiempos de guerra es propaganda. La realidad es que la única negociación que todas las partes reconocen que se está fraguando y que efectivamente está en marcha es la de los 12 rehenes, de los que 6 son familia o directamente estadounidenses. La liberación de esos 12 a cambio de la pausa humanitaria, y se está estableciendo cuáles son los tiempos, el marco real de esa pausa, si 3 días o una semana, en ese marco se está jugando. Esa es la única negociación reconocida por todas las partes, desde Israel y Estados Unidos hasta efectivamente los diplomáticos, si se puede llamar así, que Hamás envió al Cairo esta semana. Esa es la realidad. Entre tanto, por cierto, fíjense cómo se mezclan las cosas, si todo es o no es geopolítica. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha ordenado la evacuación de 160 ucranianos de Gaza, un lugar que tenía planeado visitar y que no va a visitar porque dice que, como se ha filtrado, ahora corre riesgos. El conflicto también estancado en una Rusia, entre Rusia y Ucrania, con una Rusia que sigue presionando y con una Europa que le ha dicho hoy a Ucrania que a lo mejor no llegan las municiones en el tiempo previsto, lo cual puede ser un golpe tremendo para Ucrania. En eso, insisto, están. Y con todo y con eso, si me permiten, un último asunto que tiene que ver, en realidad, con un Joe Biden que sigue intentando convencer a Netanyahu de que ponga freno a todo esto, porque está tirando al traste la estrategia que tenía marcada el Partido Demócrata, que tenía marcada Estados Unidos en la zona. Eso es lo que hay ahora mismo, esto es con lo que se trabaja ahora mismo, insisto, en un momento en el que, insisto, todavía no se sabe ni quién va a controlar Gaza ni qué va a pasar después. Si es que termina ocurriendo
y no pasa que Irán e Irak se vuelcan también en el conflicto. Estamos hoy en uno quizá de los días, como se dice también en términos bélicos, ante una delgada línea roja. En uno de esos días particularmente calientes en los que parece que no pasa nada, porque no termina pasando nada, pero la realidad es que por detrás hoy se podrían estar fraguando los principales, problemas de Oriente Medio. Y podríamos ver una guerra que efectivamente terminase escalando. ¿Va a ser así? ¿No va a ser así? Vamos a evaluarlo con los expertos, como siempre, en todo geopolítica. Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, ahí le tienen al otro lado, y tienen también a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, por ese orden, pero no por prioridad, ya lo saben. ¿Qué preferencia les tenemos a los dos igual, Diego, Luis? ¿Qué va a pasar? Dice Irán, y yo no sé si esto es solo una amenaza como ha venido siendo hasta ahora, o si es algo que va a basarse en la realidad. La escalada del conflicto ya es inevitable. Lo dice a tenor de lo que está ocurriendo en los dos grandes hospitales de Gaza. Ha habido ataques con drones por parte de los hutíes desde la parte de Yemen. La frontera en Líbano también está sufriendo ataques con drones. Y Hezbollah por fin se ha pronunciado y también dicen ya están dispuestos a volcarse. Y este es el temor de Israel, que haya una guerra en el norte de su territorio. Diego, vamos a ver una escalada, ¿va a frenar a alguien? ¿Qué consideras que está ocurriendo exactamente aquí? Luis, misma pregunta. Bueno, la verdad es que aquí hay varias cosas que creo que debemos de comentar. La primera es que Hezbollah no es que haya tardado, es que era un anuncio a voces que bueno, o sea, se han pronunciado finalmente, pero esto ya lo venían anunciando desde hace tiempo, ¿no? O sea, estábamos esperando casi de una semana que los ayatolás se pronunciaran en este sentido. Y bueno, pues ahí están, ya han llegado. Digamos que ya han dicho, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, ese punto creo que es importante. La escalada, sin duda, o sea, esto es un enfrentamiento que era un poco la búsqueda. Se puso la cerillita en la pólvora, en la mecha, en el día 7 de octubre, por desgracia, con esos ataques tan tremendos que hubo contra Israel. Y la búsqueda era escalarlo más. O sea, al fin y al cabo, sabíamos que todos los frentes iban a reaccionar de alguna manera. El cómo es lo que no sabíamos. El cómo ya lo sabemos, en el sentido de que se le están abriendo más frentes a Israel de los que se podría haber imaginado. No es una guerra convencional en el sentido de que, bueno, pues tú me atacas, yo te ataco y nos pegamos y aquí nos arreglamos o lo que sea. No, es una guerra en la que los frentes no son territoriales, son ideológicos y, claro, la afinidad que tienen unos con otros pues es clara, o sea, es acabar con el Estado de Israel. El que estén ahora mismo atacando estos dos hospitales, pues bueno, no deja de ser una realidad en la que todos sabemos que jamás siempre no se ha caracterizado precisamente por estar dando la cara de una forma abierta, sino que también utiliza a la población civil como escudos humanos. Y en este sentido, pues a mí no me extrañaría nada en absoluto que debajo de los hospitales, vamos, estén realmente sus cuarteles generales, pero tampoco tengo esa información. No pertenezco al Mossad, pero creo que ellos tienen algo más de información que yo. Y claro, si hablamos, fíjate, además has comentado la cantidad de frentes que tienen, que es que está desde Yemen, que ni siquiera tienen frontera, pues se están pegando, ¿no? O sea, al final, ataques con drones, con todo lo que tienen. Y claro, en el momento que Hezbollah ya se pronuncia, no olvidemos que no hace mucho tiempo Hezbollah ya se enfrentó a Israel y que la realidad es que Israel no salió muy bien parado de ese enfrentamiento. Entonces, ahora mismo, claro, ¿quién apoya a quién? ¿Cómo se va a solucionar? Desde luego esto es una escalada más, por desgracia, una escalada a mayores. ¿Y quién va a salir mal parado de todo esto? Todos. O sea, no me cabe la menor duda. Vamos. No es que sea un poco negativo, pero realmente no es algo halagüeño para ninguno de los países, ni de que están ahora mismo allí peleándose, que es una guerra ya abierta, ni para el resto del mundo, porque nos afecta de una manera u otra, nos vamos a ver bastante afectados. La escalada, pues lo que te he dicho, yo creo que es inevitable. Y eso parece. Ahora vamos a ir con otro asunto. Lectura, Luis, de todo lo que está pasando. Y aprovecho para preguntaros, porque claro, dice Diego, no soy el Mossad. No, a nadie le gustaría, creo, ser el Mossad, también le digo en estos tiempos, pero está corriendo tiempos muy complejos. Cuando viene Yemen por abajo,
Cuando Cisjordania, por mucho que esté la Autoridad Nacional Palestina controlada por Estados Unidos, tampoco diría yo que es una clave de seguridad absoluta para Israel. Cuando tienes en la parte norte los grupos armados, el brazo armado de Hezbollah, cuando sigues teniendo problemas para encontrar a toda esa parte de los terroristas, porque por mucho que estés tomando Gaza, hay que ver cuánta gente en realidad de los que han caído pertenecían de verdad a ese grupo. Cuando tienes este polvorín en cualquier frente, este era en realidad el argumento primero de los israelíes, que decían, es que tenemos que defendernos en todas nuestras zonas y no es fácil buscar una convivencia en ese punto. Ahora, de verdad parece que todos esos frentes se están abriendo a la vez. ¿Tiene capacidad Israel de enfrentar todo esto, Luis? Pues, hombre, difícilmente. Israel es tiene uno de los armamentos y uno de los ejércitos mejor preparados del mundo, pero también tiene el territorio que tiene, la capacidad humana que tiene, y por mucho que se le provea de armas, en el caso de que se vea atacado por varios flancos, pues puede verse sometido a ciertas tensiones, incluso a ciertas dificultades. Quizá el flanco más seguro sea, por razones evidentes, el que está en el mar, ¿no? La costa mediterránea, porque ahí, bueno, pues Estados Unidos despliega su flota en el Mediterráneo y sirve un poco de parapeto a posibles ataques que puedan venir por esa parte. Justo por el otro lado tenemos a Jordania. Jordania no es un vecino tan incendiario como puede ser, por ejemplo, Irán, aunque no comparte frontera, Pero Jordania ya ha cualquier otro de dicho... los... Pero Jordania se ha pronunciado al respecto, Sí. no parece, o sea, no le va a suponer un problema bélico, pero tampoco le va a suponer una ayuda a Israel. No, evidentemente Jordania no va a salir en defensa de Israel. Jordania siempre ha defendido a los palestinos, la causa palestina, y lo que ello supone, ¿no? Yo lo que me refería era que Jordania no es un Estado que haya amenazado No, abiertamente eso es la verdad, sí. existencia de Irán. Por lo tanto, ahí estamos un poco más, entre comillas, seguros, ¿no? Pero también es verdad que Irán en los últimos años ha ensayado armamento con capacidad para alcanzar a Israel. Y Israel es consciente de que cualquier guerra, que también, insisto, puede ser periódica, porque la historia es cíclica y lo hemos visto en las últimas décadas, precisamente incluso desde la fundación del Estado de Israel, ¿no? Hay guerras periódicas con los vecinos árabes, con los vecinos musulmanes. Veníamos de una época un poco de distensión con los acuerdos de Abraham, propiciados por la administración Trump, pero esto abre un nuevo frente. Y aquí yo también creo que es importante destacar lo que mencionaba antes la persona que me ha precedido, el uso que hace Hamás de las infraestructuras civiles o humanitarias para sus propios beneficios, para escudarse ahí. Y claro, a nadie nos gusta y a todos nos rechina, ¿no? Incluso nos alivianta que se ataque una guardería, una mezquita, un hospital, ¿no? Pero es que precisamente el uso que Hamás está haciendo de esa infraestructura es la que está poniendo en la picota a la población civil, ¿no? Esa red de túneles que, como un queso de Gruyère, inundan Gaza, es una realidad, eso está comprobado, es sabido y es manifiesto. Por tanto, también la culpa, entre comillas, no es solo del ejército israelí por atacar esas infraestructuras. Es que precisamente si los terroristas de Hamás se escudan y ponen de parapeto a la población civil, pues hombre, esto tampoco es muy acorde al derecho humanitario y al derecho internacional, que precisamente desde algunos estados, sobre todo de mayoría musulmana y en la zona, pues están aludiendo, y precisamente es el discurso que se tiene en la realidad internacional, ¿no? La defensa de lo humanitario, también lo vemos en el caso ucraniano, la guerra tiene unas normas y entre estas normas se incluye que no se puede utilizar a la población civil como escudo para evitar ciertas cosas, ¿no? Y esto jamás lo está haciendo. Y esto es igual de condenable que cualquier acción contraria al derecho internacional que también pueda llevar a cabo Israel, ¿no? Y por cerrar un poco el círculo, yo creo que aquí, en general, en una guerra nunca gana nadie, todos son pérdidas en mayor o menor medida, ¿no? Pero sí que es verdad que una polarización del conflicto en una zona ya muy polarizada, esta extensión que incluye por el norte a Hezbollah, por el sur a Hamás, entre medias tenemos a Israel, algún otro país que veladamente y manifiestamente ha amenazado con borrar, dicho literalmente, con borrar a Israel del mapa. Bueno, pues esto nos afecta a todos. Precisamente a lo mejor desde Europa se puede ver un poco más lejano,
pero es que las mismas, el mar que baña las costas españolas es el mar que baña esta zona de Oriente Próximo, ¿no? Y cualquier conflicto que pueda, lo vimos con la crisis de los migrantes sirios, un conflicto en Siria acaba desbordando incluso las capacidades de la Unión Europea por el flujo migratorio que se puede abrir, ¿no? Con lo cual yo creo que también, aunque lo veamos con perspectiva geográfica, es algo que nos puede acabar afectando incluso más de lo que podemos ser conscientes. Saltando de aquí, y os quiero preguntar más cosas al respecto, pero vamos a ir con una última hora, porque os quiero preguntar también por las pausas humanitarias, estas famosas de las 4 horas, que primero ha dicho la ONU, a nosotros no nos ha llamado nadie para coordinar nada de la ayuda humanitaria, ni sabíamos que iban a ponerlas en marcha hasta que lo publicó la prensa, y ya acaban de decir además, es que ni siquiera sabemos cuáles van a ser las 4 horas del día donde se dé esa pausa humanitaria. Es decir, que es imposible la coordinación de traslado de ayuda humanitaria o de cualquier tipo de situación desde dentro a afuera también, porque no sabes cuándo tienes que acudir. O sea, la situación la verdad es que es asaz compleja con esto. Ahora voy con eso. Quería irlo primero con una declaración de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que durante todo este tiempo se ha mantenido, es verdad, en un tira y afloja con Joe Biden y con Estados Unidos, pero se ha mantenido en la línea de no queremos controlar Gaza. Queremos tomarlo, queremos acabar con esto y luego ya veremos. De hecho, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, deslizó esta semana: cuando todo esto ocurra, la Autoridad Nacional Palestina será quien gestione Gaza. Bueno, pues se ha desdicho. Benjamín Netanyahu. Sergio Fernández dice ahora que sí, que Israel podría controlar Gaza ya sin caretas después de la guerra. Pues buenas, José. Como bien dices, estábamos a vueltas con quién iba a controlar Gaza después de este conflicto. El propio Netanyahu, de hecho, esta misma mañana decía en Fox News que Israel no iba a tener nada que ver. Pues ojo, porque ha habido cambio de guión, una sorpresa por parte de Israel y en concreto por parte de su primer ministro. Benjamín Netanyahu ha dicho que las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, van a seguir teniendo el control de Gaza después de la guerra. Unos comentarios que seguramente sorprendan a la comunidad internacional, teniendo en cuenta que también a principios de esta semana en ABC News dijo el propio Netanyahu que Israel iba a tener una responsabilidad general de seguridad en la franja de Gaza, al menos por un periodo indefinido. Los últimos comentarios, lo que le estábamos comentando precisamente, el hecho de que las fuerzas de defensa de Israel vayan a ser las que controlen Gaza después de la guerra, las ha hecho en una reunión con los alcaldes de las ciudades fronterizas de Gaza. Es la primera reunión de grupo que Netanyahu ha mantenido con ellos después de la guerra y las palabras textuales, de hecho las que salen en un comunicado, dicen que las FDI van a seguir teniendo el control de la franja, que no se la van a entregar a las fuerzas internacionales. Como bien decías, José, claro, hay un tira y afloja entre Estados Unidos e Israel. El propio Blinken apuntaba que iban a tener que llegar a algún tipo de consenso, que las fuerzas internacionales iban a gobernar Gaza después de la guerra. Pues Netanyahu rechaza esta cuestión de plano, dice que van a ser las fuerzas de defensa de Israel las que se queden, las que gobiernen Gaza después del conflicto. Si estamos hablando de todos los frentes que tiene Israel, por donde le llegan todos los ataques, ya tenemos un frente más. Netanyahu da la sorpresa, cambia de parecer y dice que van a ser las fuerzas de defensa de Israel las que controlen Gaza después del conflicto. Pues el giro de guión es espectacular. Se veía venir, quiero decir, ya veníamos comentando en todo Geopolítica, Sergio, esta semana. La pauta es abrir un núcleo de colonos, crear una autopista que no necesita ese grupo de colonos, pero que abarca N kilómetros alrededor, fortificar el exterior de la autopista y crear un segundo grupo de colonos que conecta esa autopista. Y así, en realidad, Israel se ha ido expandiendo desde las fronteras, incluso primarias, que se le otorgaron tras la Segunda Guerra Mundial. La expansión de Israel ha sido evidente vía ese tipo de grupo de colonos, donde además, salvo que tengas pasaporte occidental o israelí, no puedes pasar. Así que no era de extrañar que este tipo de declaraciones terminaran llegando en particular de Netanyahu. Lo curioso es que hay voces contrarias. Quiero decir, no sé hasta qué punto, y eso que está gestionando la guerra y el gobierno militar de emergencia, pero hasta qué punto en realidad todo Israel está de acuerdo con lo que está ocurriendo, no está tan claro. Hay bastantes voces discordantes, e incluso dentro del propio Israel, acerca del tipo de gestión que se está haciendo, no tanto por la respuesta que se da, donde Israel parece unido, como por el hecho de dónde queremos acabar ahora, por lo que puede suponer de conflicto internacional. Sergio, gracias. Diego Pitarch, Luis Rodrigo de Castro. Si se quedan para controlar Gaza, hablamos de otro escenario. Totalmente.
Sí, porque al final esto que llevamos casi 2 años diciendo para la ocupación rusa de Ucrania puede aplicarse también a la ocupación israelí de Gaza de ser permanente, ¿no? Es decir, un territorio, en este caso sí que es verdad que la diferencia está en que el Estado de Palestina no está reconocido internacionalmente como sí que lo está Ucrania, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de una ocupación de un territorio por parte de otro Estado con intención de someterlo a su control e incluso de asimilarlo a su propio territorio, como fue la intención de Vladimir Putin al ocupar el este de Ucrania y como parece ser la intención ahora del primer ministro israelí, ¿no? Esto sí que es verdad que es un escenario posible, pero que no es un escenario nuevo. En décadas pasadas Israel ya ha estado en Gaza. Yo creo que por aquí Netanyahu quería curarse mucho en salud. Él tenía, yo creo, muy claro o tenía en la mente ese fracaso que acabó con la retirada israelí de Gaza, esas ocasiones en las que el control de Gaza no ha sido manifiesto y ha tenido un poco que irse, si me permitís la expresión, con el rabo entre las piernas. Y eso un Netanyahu que desde el punto de vista interno sí que es verdad que ahora mismo la situación política está entre comillas más calmada porque este ataque ha hecho que pueda disponer y que pueda conformar un gobierno de unidad nacional, incluso con partidos que hace unos meses o incluso unas semanas eran bastante hostiles a él. Bueno, pues le da una especie de balón de oxígeno. También es verdad que es un Netanyahu con problemas con la justicia, eso tampoco se nos tiene que olvidar y precisamente las fuerzas de la oposición han buscado de alguna manera o de otra acabar con su mandato, que en términos generales abarca ya casi una década, ¿no? Entre los diferentes periodos, por no decir un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad, yo creo que en un primer momento Netanyahu yo creo que no tenía claro que pudiera quedarse en Gaza, o al menos quería asegurarse muy bien de que no se iban a producir los errores pasados. Una vez que yo creo que le han dado garantías desde la fuerza israelí, desde el ejército, los servicios de inteligencia, de que esto puede ser algo viable y que se puede mantener a lo largo del tiempo, o al menos desde el punto de vista de la imagen, que también es importante, no acabar con una nueva salida deshonrosa de Israel del territorio, pues creo que también esta dialéctica ha podido cambiar y verse influida por consideraciones como esta. Así que es verdad que al final Gaza es un polvorín, pero es que es parte de Palestina y aquí un Estado que está dividido o que tiene su territorio dividido en dos partes que no tienen conexión territorial, pues ofrece una gestión muy diversa, y más si una parte está controlada por una fuerza como es la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas y la otra por Hamas, ¿no? Pero aparte de eso, la otra posibilidad que podríamos contemplar, o que hace unas semanas también podría aparecer incluso otra opción sobre la mesa, que era el control egipcio de la Franja de Gaza. Yo creo que Egipto nunca tomó esa consideración en serio, porque también podría provocar un éxodo de los 2 millones de personas que viven en Gaza hacia el resto del país y generar más problemas que ventajas, ¿no? Pero por no extenderme mucho más, esto abre un nuevo escenario, y si se generaliza el conflicto y provoca la intervención de Israel, de Irán en Israel, de Siria, de Hezbollah, que opera en el Líbano, bueno, pues vamos hacia un camino aparentemente desconocido, de cuyas causas sabemos que podría esperarse, pero cuyas consecuencias son desconocidas. Igual que se nos abrió con el caso de Ucrania un escenario que parecía impensable, porque parecía que Ucrania iba a caer en el plazo de una semana, 2 como mucho, y la realidad ha sido bien diferente, pues aquí podemos adentrarnos en un bosque del que podemos no saber salir. Diego, yo no sé si podremos salir o no, pero decían que, lo digo porque Estados Unidos empezó con un no os paséis de rosca, igual que hicimos nosotros el 11 de septiembre, y ha terminado mandando el USS Florida, y ahora está hablando incluso de mandar otros buques nucleares a la zona. Al principio parecía que esto era para intentar calmar las aguas, sobre todo amedrentando a quien quisiera meterse en el conflicto. La realidad es que esto, un poco como diría Nash en economía, ¿no? En este juego de poder, lo que va a ocurrir es que el que esté más loco gana, porque si decide meterse Irán, si decide meterse el que sea, al final ¿podemos acabar teniendo un conflicto nuclear con esto? ¿O no lo veis tan real? O sea, ¿de verdad creéis que nuevamente todo el mundo bajará? Yo siempre llego aquí, pero es que en algún momento pienso que a algún tarado se le va a ir la mano, con perdón, Diego.
Sí, sí, a ver, de tarados está lleno el mundo, fíjate lo que tenemos aquí ya mismo, ¿no? Entonces, pero vamos, no entras en ese territorio. Pero sí que es verdad que tarados, ¿quién nos hemos entendido, José? ¿Quién le va a dar el botón? Nadie le va a dar el botón, o sea, nadie en su sano juicio. Es verdad que hay mucha gente que no está en su sano juicio, pero yo creo que es un poquito más la amenaza y darle un poquito la estabilidad, entre comillas, en el... Fíjate, además lo he dicho antes, José, muy bien, no nos pasemos, yo mando unos buques, de acuerdo, pero para intentar calmar las aguas. Pero es que son unas aguas que están más que revueltas. No nos engañemos, estamos en una situación en la que es... yo hago esto, pues tú más. O sea, estamos en una... Y yo más, y yo más, y yo más, y es una escalada... Ahora mismo, de verdad, yo imparable, ahora mismo imparable. No sé si algún día. Pero es que, fíjate, volviendo un poquito a lo que comentabas antes, José, en cuanto a nivel territorial, a ver, ¿qué esperas? O sea, Netanyahu, ¿qué va a hacer? Luis lo comentaba antes muy bien. Ya en otra ocasión ya se adentraron y por haberse retirado y por intentar dar un poquito de paz a la zona, les salió mal la jugada y han tenido que volver otra vez a enfrentarse y otra vez a pelearse y otra vez a defenderse, o como lo queramos ver. Pero independientemente de eso, claro, si tú me atacas y yo te gano, pues igual, no lo sé, el territorio lo tendría que controlar yo para que no me sigas atacando e intentar limpiar un poquito más lo que hay aquí dentro. La Autoridad Nacional Palestina no es... Me vais a perdonar, ¿eh? Yo sé que a veces aquí lo simplificamos todo mucho, pero en realidad, de momento, está bajo el paraguas estadounidense. Sí, pero no dejas de tener ahí el germen que su objetivo es acabar contigo. Y además, fíjate, estamos hablando de un... Pero es que el otro plan en el que tú te quedas Gaza es que ha desaparecido un Estado, ¿eh? Bueno, pero es que Gaza realmente como Estado no... Bueno, pero que... Bueno, no está como... No, porque además falta reconocimiento de todo, pero que le has borrado directamente un territorio. Sí, pero también te digo, pero fíjate, es que mira, y el ejemplo es un poco absurdo, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero es como, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la guerra con Portugal y nosotros nos quedamos con Olivenza. Los portugueses, después del Tratado de Badajoz, no nos reconocen Olivenza, y es nuestro. Y tú vas a Olivenza, que es un sitio fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo, y tienes los cartelitos de las calles puesto en portugués y en español. Chico, ¿de quién es? Es español, te pongas como te pongas. Y en este caso, ¿qué pasa? Que yo te gano un territorio y me lo he quedado. Pues en este caso, si tú no me hubieses atacado, yo no hubiese entrado en Gaza. Es verdad que luego lo sellará con colonos o con todo lo que tú quieras. Pero no haberme tocado un poco las narices, perdón la expresión, déjame un poquito en paz y entonces yo te dejo en paz. Pero si me atacas y yo te gano el terreno, igual... Pero vamos ¿equipararíais el atentado de Hamás con el hecho de que sea Gaza quien ataca? Sé que es el brazo político de la región y sé que es quien gobierna, ¿eh? Pero es que esto, a veces se habla de terrorismo en todo esto también con mucha facilidad. Y en realidad es que la idiosincrasia en estos países islámicos, en buenas vertientes incluso islamistas, que no es la misma cosa, tienen ese punto en el que los gobiernos, y ocurre con Hezbollah, que se considera también grupo terrorista, siendo un partido de gobierno originariamente que después monta un brazo militar y que se termina superando a la fuerza militar de Líbano, por ejemplo. Pero la realidad es que, claro, que te ataca Hezbollah no te está atacando un Estado realmente. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque esto es lo que se vende a la opinión pública, claro. Sufren los palestinos, pero te ataca Hamás. Entonces, ahí hay un punto de difícil encuentro, que es, si te ataca un grupo terrorista, ¿por qué lo sufre una región? Sí, pero fíjate, José, yo creo que ahí está el punto en el que yo me quedo hasta que consiga limpiar lo que había de Hamás. En el momento que limpie lo de Hamás, yo no digo que vaya a haber una retirada de Israel, ni muchísimo menos, pero las posibilidades son mayores, a efectos de yo me quedo, limpio lo que hay y si quieres ya vemos luego cómo nos retiramos. Cómo sí o cómo no, pero eso lo hablamos a posteriori. Pero de primeras yo me quedo y limpio la herida. Es que, vamos, no es que me parezca lógico, es que tú al final, desde la perspectiva militar, tú tomas un asentamiento, tú tomas un territorio y lo que haces es consolidar posiciones y la consolidación de la posición es acabar con los que están ahí metidos que quieren acabar contigo realmente. Entonces, en ese sentido, yo veo relativamente lógico la reorientación que ahora mismo Netanyahu ha tenido. Y además, no olvidemos que Netanyahu ha conseguido una cosa en apenas mes y medio que llevaba sin conseguirlo durante años, que es la
unidad política dentro de Israel hacia un enemigo común, que antes dentro de Israel estaban pegando bofetadas entre todos. Entonces ha conseguido eso y ahora se siente con más fuerza, con más poder para decir, y ahora que estoy aquí, agarro y me quedo. Y es lo que un poco, yo creo que la situación que está planteando. ¿Lo va a conseguir? Bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Ya veremos, a ver qué consiguen dentro de Gaza. Luis. Vamos, que lo que... No, dime, sí, Diego, perdona. No, que lo que has dicho antes, que efectivamente que estamos en una situación en la que, y además lo has dicho muy bien, para que Estados Unidos haya pasado del cuidadito, no nos pasemos a prepararos que vamos, o sea, yo creo que hay un salto muy considerable, ¿no?, entre uno y otro. Bueno, es que colocar un submarino nuclear y amenazar con mandar otros dos, el US Marine y 2 cruceros más, es otro nivel. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos está dispuesto a entrar en guerra. Ya no vía Ucrania, que es te envío material. No, estamos hablando que Estados Unidos está poniendo allí sus tropas y su material. Directamente sus buques, con sus tropas. No, pero es totalmente de acuerdo, José, pero es que además es un añadido. Es que aquí hay una reorientación de fuerza, y eso lo hemos comentado en una otra ocasión, hay una reorientación de fuerza de Estados Unidos hacia el apoyo a Ucrania. Dejas de apoyar a Ucrania, que si os acordáis, Zelensky es del 7 de octubre, ni se le ve ni se le espera. Y hay una reorientación hacia Israel que gran parte del Congreso en Estados Unidos va a apoyar antes a un Israel que a una Ucrania. Pero bueno, eso ya es quizás de otro costado. Ahora vamos con Ucrania porque tiene también su miga y porque Europa reconociendo que lo están pasando mal, que los ataques de Rusia cada vez son más agresivos y que no van a llegar las municiones, son 2 muy malas noticias, entre otras cosas, para el gobierno de Zelensky. Pero con el tema puesto en cuestión, Luis, te lo traslado a ti. Hablamos de Estados Unidos, de la fuerza militar, de cómo va imponiendo todo este arsenal a modo intimidatorio, evidentemente, de no os metáis, porque tengo todo esto aquí, también lo puedo usar, ¿no? Que en realidad es para lo que se está haciendo, ¿no? Un poco como esto de las pistolas en teoría, la policía, ¿no? Llevan porque te intimidan, lo primero. Luego ya veremos si la tienen que usar o no, pero de primeras intimidan con ese uso, el posible uso de la fuerza. Claro, y aquí viene mi duda. Ojo, en Siria no se puede decir que Estados Unidos esté ganando. En Libia, no solo no se puede decir, sino que Israel ha perdido en los combates que tuvo contra Hezbollah. Estamos hablando de que en guerras a largo plazo en esa zona el control estratégico del territorio es tal que no se gana con tanta facilidad. Por eso pregunto yo este asunto del armamento nuclear y hasta qué punto Irán está dispuesto a jugar esta partida. Luis. Sí, bueno, yo más que intimidatorio, yo diría que de momento lo que tiene es un carácter disuasorio, ¿no? Que es un poco diferente, pero ya veremos a ver si resulta y consigue ese objetivo de disuadir, ¿no? El mensaje que lanza Estados Unidos es: cuidado porque yo estoy dispuesto a proteger a Israel. Y esto sí que es verdad que dentro de la opinión pública americana, incluso también de la clase política, es un argumento aglutinador que no lo es la cuestión ucraniana. La cuestión ucraniana puede, y de hecho está haciendo ya surgir ciertas fisuras tanto en el Partido Republicano como en el Conservador, más en el Republicano que en el Demócrata, dicho el Conservador, el Partido Demócrata. Pero la cuestión israelí, ¿no? La cuestión israelí es algo que sí que genera un consenso al que ya no nos está acostumbrando tanto la política americana. Con lo cual, aquí Estados Unidos es capaz de continuar esa política tradicional de defensa, por lo menos de intentar salvaguardar la existencia del Estado de Israel. Sí que es verdad que, y esto lo hemos visto, por no remontarnos mucho tiempo atrás, desde el 11S que comentabas, ¿no? ¿Estados Unidos tiene un problema de respuesta? Pues no, porque es capaz de intervenir en zonas del mundo donde hay un conflicto. ¿Es Estados Unidos capaz de propiciar una estabilidad acorde a sus intereses, o por lo menos de pacificación, tal y como lo entendemos en términos occidentales, de esas zonas en las que se produce un conflicto y una intervención estadounidense? Pues más bien no. ¿No? Lo vimos, por ejemplo, cuando Estados Unidos intervino en Afganistán, que dejó un gobierno más o menos afín de Hamid Karzai, pero ya sabemos lo que ha pasado 20 años después en Afganistán. Intentó hacer algo parecido también en Irak, derrocando a Saddam Hussein, y no terminó de salir bien del todo. Con las primaveras árabes de principios finales de los años de la primera década de los 2000 y principios de la década de los 10, bueno, pues parecía abrirse una ventana democratizadora y una ventana de optimismo, de aires nuevos más favorables a Occidente
en ciertos países del mundo árabe, ¿no? En algunos, por ejemplo, en algunos, por no decir el único, fue Túnez, y es donde más o menos esa primavera árabe se ha podido consolidar después de la caída del dictador que había, ¿no? Pero en Egipto la situación ha sido una vuelta al estado precedente, es decir, no tenemos a Mubarak, a Hosni Mubarak, pero tenemos a Al-Sisi, después de ese paréntesis de los hermanos musulmanes. Estados Unidos, al final, bueno, Estados Unidos, y es un poco la pauta generalizada, interviene en una primera respuesta, en un corto plazo, parece ser que es capaz de imponer cierta pacificación, también lo has comentado tú, el caso de Libia, pero después no tiene, o por lo menos no está demostrando una capacidad real sobre el terreno para en el medio o largo plazo asegurar que esa intervención y los efectos que produce sean capaces de mantenerse. Más bien lo que parece ser es una vuelta al statu quo anterior con otros nombres y otras caras. Y al final, pues ya decía los ejemplos y posiblemente haya más en los próximos años. Bueno, pues en el caso israelí tenemos una situación que es parecida, como decía antes, en el caso de Gaza, y habrá que ver hasta qué punto Estados Unidos interviene y es capaz de luego mantener esa situación. Voy al hilo de esto de Estados Unidos. Es evidente que Netanyahu le está echando un pulso importante al gobierno demócrata. Lo digo porque Biden ha intentado en varias ocasiones, con distintas visitas, vuelos internacionales, incluso con el envío del personal, del alto personal del gabinete estadounidense a la zona, frenar esto. Y decirle, tienes que pararlo aquí, entre otras muchas cosas, porque lo que iba a ser un corredor económico fantástico con el reconocimiento por parte de Arabia Saudita del Estado de Israel, y a partir de aquí todo pompa y flores hacia Egipto y por arriba, se está convirtiendo en un polvorín. Y eso a Estados Unidos le viene fatal, francamente, sobre todo cuando está perdiendo la parte de África en favor de China, y cuando la ruta de la seda controlada en esa parte más hacia Kazajstán también la está controlando China. Ahí tiene un problema en Estados Unidos. Y pretendía solucionarlo por esta vía. Y Netanyahu le está echando un pulso espectacular. Brevemente, que me tengo que ir a publicidad, pero pregunta rapidísima. ¿Va a seguir Netanyahu echándole un pulso como para meter a Estados Unidos en la guerra? Bueno, al final tú date cuenta que Biden... los partidos demócratas que siempre se han metido en un jaleo, entonces no es que le esté invitando, o sea, vente para acá, que aquí tienes fiesta, y va a entrar al trapo, o sea, que es que, vamos, yo tengo clarísimo, Estados Unidos va, entre otras cosas porque ha sido un aliado histórico desde que existe el Estado de Israel, entonces no le va a quedar otra. Y además desde Estados Unidos le tienen cierta simpatía, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero bueno, Biden está a lo que está a ganar las elecciones el año que viene, que no lo va a conseguir y ya está. Sí, Luis. y además aquí yo creo que Netanyahu se sentiría mucho más cómodo con un republicano en la Casa Blanca, como por ejemplo Trump. Yo creo que esa situación en Estados Unidos sería mucho más cómoda para Netanyahu. Y aquí también tenemos que volver a mirar un poco las diferencias partidistas, ¿no? Sí que es verdad que en situaciones como esta los republicanos tienen una fama, o por lo menos una imagen, de saber responder con dureza ante desafíos, mientras que los demócratas siempre han sido un poco más reticentes y basculan más, ¿no? Es decir, son un poco más dubitativos, por lo menos de cara a la opinión pública, o esa es la imagen que por lo menos transmiten. Y el hecho de que Biden, bueno, pues con los problemas también internos que tiene, la cuestión de imagen, la mala valoración, incluso la enfermedad degenerativa que desde algunos sectores se dice que sufre y de la que parece dar prueba manifiesta algunas veces, pues le llevan o le van a poder llevar a dejarse arrastrar precisamente para no dar esa imagen de presidente débil ante un candidato del Partido Republicano que aparentemente no está decidido porque ni siquiera han empezado las primarias, pero puede ser Trump, que tiene una fuerza mucho mayor, tanto personal como política, por lo menos de saber gestionar situaciones similares, ¿no? Recordemos que fue el que se hizo la foto con el líder norcoreano cuando nadie daba un duro por eso y todos pensaban que podía ser o que era más factible con un presidente demócrata, y ahí estuvo, ¿no? Yo creo que al final Biden tiene que mantenerse firme, pero también ofrecer una imagen de líder fuerte a pesar de la debilidad interna, incluso personal, de la que adolece. Está cayendo la popularidad. Y mire que
hay otras plazas en pequeñas zonas que están ganando los demócratas, ¿eh? Pero lo que es la popularidad de Biden no deja de darse un trastazo casi semana por semana. Y esto le está viniendo fatal. Diego Pitar, Luis Rodrigo de Castro, no os mováis. Regresamos enseguida. Por cierto, y al hilo de Joe Biden. Está hablando de Taiwán y vamos a hablar de ello. Ahora volvemos. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para tratar y llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Una empresa sostenible en la que damos una segunda vida al agua para regar los parques y jardines de la región y cuidar de nuestros ríos. Por el camino mejoramos tu entorno, producimos energías limpias y desarrollamos abonos de alto valor para nuestros agricultores. Y además de todo eso, estamos muy cerca de ti para ofrecerte no solo la mejor agua, sino también el mejor servicio. Ahora ya sabes lo que hay detrás de cada gota. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, ¿no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica con Diego Pitarch y con Luis Rodrigo de Castro. Enseguida vamos a hablar también de Argentina. Haremos especial, cubriremos las elecciones de Argentina y les contaremos todos los detalles, además también con protagonistas desde Buenos Aires este domingo, aquí en Negocios Televisión. Enseguida vamos a hablar de eso. Quiero preguntar también por las palabras de Joe Biden, que dicen va a intentar tranquilizar a Xi Jinping sobre todo lo que está ocurriendo en Taiwán. Tiene guasa la cosa, después de meterle dinero para pagarles y darles misiles y sistemas de antiaéreos Patriots para que se defiendan por si les invade China. Pero bueno, ahora hablamos de este asunto. Antes, dos asuntos económicos. Marta Vilar, como siempre, al cabo de las cuentas. Uno, ojo al sentimiento de la Universidad de Michigan al respecto de la inflación, porque esperan un repunte, a ver si la Reserva Federal no ha terminado con la subida de tipos de interés. Eso uno, y lo otro nos lleva hasta Alemania. Cuéntanos. Efectivamente, bueno, ayer ya lo dijo Powell, enfrió ese optimismo que veíamos en los mercados financieros y decía, ojo que podemos estar ante una especie de engaño en la inflación. Bueno, pues hoy han salido las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y fíjense, porque por un lado vemos que esas expectativas suben al 4,4%, estaban en el 4,2% y de hecho lo que se esperaba era que bajaran hasta el 4,0%, por lo tanto ahí vemos una decepción respecto a lo que se esperaba, 4,4%, es decir, que suben 2 décimas respecto a lo que teníamos anteriormente y además también la Universidad de Michigan publica las previsiones de inflación a 5 años, es decir, inflación a largo plazo. Bueno, pues aquí también vemos problemas que podrían venir para la economía de Estados Unidos y sobre todo para la parte de la inflación. Teníamos un dato anterior del 3%, ahora ha subido también 2 décimas al 3,2% y se esperaba que se mantuviera en el 3%. Así que mucho ojo porque
nos está indicando ahora mismo la macro y estos datos de la Universidad de Michigan que quizá Jerome Powell tenga razón y quizá sea mejor ser precavidos, ser cautos con los datos que nos van llegando, que por cierto hablaremos de la inflación y mucho la semana que viene con el dato de IPC de Estados Unidos que conoceremos entonces la próxima semana. Pero es que además hoy también tenemos que mirar a Alemania porque además de estos datos de expectativas de inflación, ahora Alemania es noticia en la última hora porque el Parlamento alemán ya ha dado el visto bueno o ya aprobado más bien la implementación de un impuesto corporativo mínimo global como parte de ese acuerdo internacional para garantizar que las grandes empresas pagan una tasa del 15%. Las multinacionales tendrán que pagar ese nivel de impuestos sobre todas las ganancias que tengan en todo el mundo, independientemente de dónde se estén generando esos beneficios. En 2021, por ejemplo, casi 140 países acordaron un acuerdo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que deben implementar a partir del año que viene bueno, pues este impuesto mínimo, este impuesto corporativo mínimo para evitar que grandes empresas como pueden ser, pues por ejemplo Google, Alphabet, que es la matriz de Google, Amazon, por ejemplo, que eludan impuestos transfiriendo esas ganancias a otros territorios. Bueno, pues Alemania ahora mismo se acaba de sumar a la lista de países que han aprobado ese impuesto mínimo corporativo para que las grandes empresas paguen como mínimo un 15% sobre todos los beneficios. Bueno, ahí tienen esos dos detalles y vamos a ver si pagan ese 15%, porque suele ser en general un brindis al sol. Esto de no van a pagar, van a pagar. Pasa aquí en España también. Aquí se ha dicho así de veces, no, las grandes empresas, bueno, luego están los beneficios fiscales y ya vamos viendo si normalizamos o no ese tipo al 15%. Marta, gracias. Y ojo a lo de la Reserva Federal, que de verdad puede ser un susto. Como de repente se ponga otra vez a subir tipos de interés Jerome Powell, nos damos un sustito. Es verdad que ayer dio la de cal y la de arena, mientras le boicoteaban unos activistas pro-palestinos la charla en el Fondo Monetario Internacional, dio las dos. Dijo, oye, podríamos subir porque los datos y la economía resisten, pero también dijo, oye, la demanda interna no está tan fuerte. Pero bueno, volviendo a lo puramente geopolítico. Diego Pitarch, Luis Rodrigo de Castro al otro lado de la pantalla, decía yo, ojo con lo que está por venir, terminaré en Ucrania y quiero pasar por Argentina, pero Joe Biden, que le va a escribir a Xi Jinping para rebajar la tensión en Taiwán, después de pagar misiles Patriots, sistemas antiaéreos y de enviarles miles de millones, porque ha llegado a superar los 1.000 millones, en material y dinero a los taiwaneses y al gobierno actual de Taiwán, para que, si hubiera una invasión china, estén preparados. ¿Cómo veis esta reacción? ¿Qué creéis que va a decir el ejecutivo de Xi Jinping? Ante el comunicado de Biden, a ver, yo creo que Xi Jinping ya está un poquito, no te voy a decir cansado, o está un poco ya acostumbrado a que Biden, pues también, con una mano le da una cosa y con otra le da otra cosa. No nos olvidemos que hace apenas que 3 meses, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero sí, 2 o 3 meses, o fue justo en verano, que dijo prácticamente que era un dictador, ¿no? No sé si os acordáis de estas palabras, cuando realmente estaban ahí casi calmando un poquito las aguas y entonces las volvió a revolver. Entonces yo creo que Xi Jinping va a decir, bueno, pues vamos a ver, si efectivamente le has dado tanto dinero, que realmente para China, que le den 1.000 millones, a Taiwán es como se le da un caramelito, y si le has dado tanto dinero y le has dado misiles y le has dado todo, ¿por qué me vienes ahora a pedir, no explicaciones, pero amistad? Pues no sería mejor que no hubieses dado nada, habértelo pensado antes, ¿no? Pero bueno, quizás es también un poquito para calmar las aguas. ¿Por qué? Porque yo creo que también Estados Unidos las ve venir y ve que el polvorín de Oriente Medio le puede frenar un poquito sus expectativas en Asia, ¿no? Entonces, claro, dicen, bueno, para no abrir tantos melones, vamos a abrir un melón y vamos a intentar seguir plantando patatas en Asia. Y mientras tanto seguimos con el melón de Oriente Medio, que para nosotros sigue siendo, por lo menos para mí, Oriente Próximo. No sé si os acordáis esa expresión de hace unos años. Sí, nos acordamos. Sí. Luis, al respecto de además yo creo de vuelta, porque hemos llegado a hablar incluso de que podía haber un conflicto, ¿eh? De hecho, quiero recordaros que se desplazaron barcos, que China ha realizado ejercicios militares sobre el espacio aéreo de Taiwán. Ojo, ¿eh? Sí, totalmente. Y además es que yo creo que ya sería lo que le faltaría a Estados Unidos, un conflicto en Taiwán. Conflicto en Ucrania, conflicto en Oriente Medio, conflicto en Taiwán. Entonces es que ya lo único que le queda es un conflicto en Hawái, por decirlo un poco también ya
de aquella manera, ¿no? Y ya, pues, imagínate que se le sublevan las grandes compañías de California, pues ya tenemos la reelección de Biden hecha añicos, ¿no? Pero es que yo creo que lo que decía Diego, es como a mí me suena o me recordaba mucho a cuando éramos pequeños, sabíamos que habíamos hecho algo malo y le decías a tu madre, mamá, ¿me perdonas? Y tu madre decía, ¿pero por qué? ¿Qué has hecho? ¿Tú me perdonas? Bueno, pues esto vendría a ser un poquito igual, ¿no? Es decir, doy armamento, doy recursos por si acaso a ti se te va la mano y decides invadir la isla de Taiwán, pero por otro lado, que sepas que lo he hecho de buen rollo, ¿no? Es decir, que no es que desconfíe de ti, es simplemente porque, oye, me lo pedían, estaba cogiendo polvo en el arsenal y allí lo mandé. No, hombre, hay que tener un poquito también de cierta coherencia, es decir, y esto de los chinos yo creo que se lo toman muy en serio, es decir, si tú quieres ser un partner mío, que tengamos buenas relaciones, incluso que podamos desarrollar ciertos proyectos o por lo menos llevarnos bien, o mejor dicho, no llevarnos mal, que es una cosa bastante diferente, es decir, coexistir, que es la forma diplomática para decir aguantarse mutuamente, pues no haces ciertas cosas, y esas ciertas cosas pues es dar recursos a Taiwán, sobre todo con capacidad incluso de alcanzar el continente chino, y China para el tema de Taiwán es muy sensible, precisamente porque sigue considerándolo un territorio suyo, ¿no? Y aquí, bueno, pues sí que es verdad que la administración Biden puede hacer bien ciertas cosas, pero hay veces que pega este tipo de patinazos, ¿no? Sí, sí, y vamos a ver cómo se casa todo esto. Hay alguno por ahí apuntando también, dice, bueno, son guerras proxy, podrían estar en Ucrania, Israel o Taiwán, dice Mike Pala. Bueno, lo que pasa es que aguanta esos tres frentes. Y desde el punto de vista nuclear, apunta también con buen tiro a alguien, no se puede usar en esa región porque le darían a Israel. Bueno, ha mejorado mucho la precisión quirúrgica del armamento atómico, esto que se llama armamento táctico nuclear, como para lanzarlo a determinados sitios. Mi pregunta en el punto nuclear, para los que preguntáis en el chat, un saludo también a los habituales, a Goleta, a Monkey, a Silvana. En realidad mi preocupación iba por si Irán, antes de perder, decide ganar, que es en realidad donde puede estar el punto de locura. Porque en realidad que Israel cuente o no con bombas atómicas o nucleares sería una sorpresa, porque no están puestos en el tratado y no lo han dicho. De hecho, Rusia les dijo hace poquito, creo que fue María Zakharova, la portavoz del gobierno ruso, quien dijo, oye, ¿cómo que tienen una bomba atómica? Pues si no lo han dicho, habrá que investigar a Israel, con bastante, bueno, pues mordiente, ¿no? Saltando de Taiwán, pero todavía con esto de Estados Unidos en la retina, decíais, creo que era Diego, están quitando el dinero de Ucrania para mandarlo a Israel. ¿Se van a olvidar del frente ucraniano? Porque tiene 20.000 vehículos parados, llenos de grano en la frontera con Polonia, que no se está hablando de esto, pero imagínense, 20.000 camiones parados en una frontera, ¿eh? Eso es lo que hay liado entre Ucrania y Polonia. A Zelensky le han dicho que las municiones no van a llegar a tiempo. Y, como decía Diego, le están quitando el dinero para mandarlo a Israel desde Estados Unidos. ¿Qué se le viene? Porque el invierno puede ser crudo para Kiev. Hombre, no crudo, crudísimo. O sea, vamos a ver. Se están quedando sin munición, primero, porque Europa no tiene, con lo cual, ¿qué le vas a mandar? Estados Unidos dice, oye, antes nosotros tenemos que protegernos y vamos a ayudar también a los que son más amiguetes, por así decirlo, y que de Ucrania se encarguen también los europeos, que en cierta medida es también su problema, entre comillas, precisamente, como has dicho, ya con la frontera con Polonia. Polonia ya dentro de la misma Unión Europea, o desde Europa, si queréis, en Europa en general, incluyendo también al Reino Unido, ya empieza a haber más discrepancias que acuerdos. O sea, ya estamos aquí, que esto parece... Y luego ves por satélite que están llegando convoyes de munición, sobre todo de Corea del Norte, a Rusia, como dice José Mota, o no, como decían en no sé qué programa, cascoporro. Pues empiezan a llegar ahí camiones y camiones y ya tienes armamento para... Y dice que por cada cartucho que dispare Ucrania, yo tengo 1.000. Entonces, claro, es que va a ser un machaque, ha sido aguantar, y ahora que hemos aguantado y que te has quedado sin munición, ahora entro yo. Y un invierno en Ucrania, vamos, ríete tú de los de Burgos, ¿eh? Luis. Sí, y además es que los recursos son limitados. Estados Unidos tiene la capacidad que tiene y al final, pues, intentar mantener varios frentes abiertos, suministrando armamento a Ucrania, tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora, con el contexto electoral que se abre en 2 meses, con las primarias republicanas, con la perspectiva electoral de dentro de un año. Es decir, en un año ya sabemos qué ha pasado, ya despejaremos la incógnita, porque
estas cosas de los americanos son el primer martes después del primer lunes de noviembre, precisamente para evitarse que sea el Día de Todos los Santos, ¿no? Pero ya sabremos si Biden sigue o Trump vuelve, ¿no? Y esto, con esta perspectiva que parece un poco baladí, que no lo es para nada, pues tenemos que lidiar un poco también los europeos y sobre todo en la escena internacional. Desde el punto de vista interno, lo decía antes, el tema de Ucrania cada vez abre más fisuras, es como una barca que cada vez tiene más grietas y entra más agua y solo tenemos un cubo para achicarla. Esto no pasa con la causa israelí. En la causa israelí, la supervivencia del Estado de Israel, el apoyo precisamente también por el peso que tiene el lobby judío, que no lo tiene, por ejemplo, un lobby ucraniano en Estados Unidos con capacidad para influenciar en las elecciones presidenciales y no presidenciales. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta y ya digo, la causa israelí no genera esas fricciones que sí genera Ucrania y que también puede ser un quebradero de cabeza para la administración Biden, para sus aspiraciones de reelección e incluso para intentar frenar a Trump, que dialécticamente pues está dejando ya entrever que de ganar la presidencia, pues quizá la situación con Ucrania no sea la que ha sido hasta ahora, ¿no? Y todo esto que parece que está muy alejado porque está al otro lado del Atlántico, son cuestiones de política interna estadounidense, bueno, pero es que es Estados Unidos y todo eso que pase dentro, que aunque parezca irrisorio desde el punto de vista de un europeo, pues no lo es si lo miramos con esas gafas de política internacional y sobre todo con los flancos que tenemos en Ucrania, en Israel y cuando los recursos son los que son. Sí, no es nada irrisorio. Un Trump que, por cierto, ha dicho hoy que está planteándose hacer dúo con Tucker Carlson, nada menos, el conocido presentador, ex presentador de la Fox, presentador ya de sus propios directos y emisiones, que por cierto tiene a la Fox bastante irritada con este asunto. Por cierto también, 53% de aprobación general para Trump, 46% para Biden, en las últimas encuestas estadounidenses. Ojo, que en ese duelo ancestral, si me permiten la broma, se está dando la vuelta a la tortilla. Una última, quien tiene elecciones este fin de semana es Argentina. Una breve, me queda un minuto porque me tengo que ir ya, que son -3 y tendría que estar yéndome a publicidad, pero Diego, Luis, Diego, elecciones Argentina, ¿qué esperáis entre Massa, Milei, Massa? Esperemos Milei, desgraciadamente creo que Massa se quedará. Luis. Pues yo no tengo la bola de cristal porque si no lo primero que haría sería adivinar el número de la lotería y compartirlo con todos vosotros, ¿no? La lotería de Navidad. Yo creo que va a ser un duelo muy disputado. Argentina parecía que se encaminaba a Milei, pero Milei ahora no las tiene todas consigo, ¿no? Yo no me atrevo a lanzar las campanas o ser un poco tan explícito como lo ha sido Diego. Es uno de los escenarios, claro, que solo hay dos, ¿no? O gana Massa o gana Milei. Yo no sé qué es lo mejor hasta cierto punto para Argentina, si uno u otro. Yo, si hubiera tenido que votar, mi opción no estaría en la segunda vuelta. Pero bueno, esto al final es un duelo, es un ten con ten. Argentina ha dado la sorpresa cuando parecía que ganaba Milei y se hizo Massa con la victoria. Y habrá que ver. Yo lo que sí auguro es el domingo, una noche larga y sumamente interesante. Aquí se la vamos a contar con protagonistas desde allí, desde Argentina, y con todos los directos. Diego Pitarch, Luis Rodrigo de Castro, siempre un gustazo. ¿Cómo estará la cosa para que Argentina esté eligiendo prácticamente entre susto o muerte? Porque es lo que tienen allí. Totalmente. ¿Cómo estará el tema? Y además cobran el sueldo y lo convierten en dólares porque si no el sueldo a final de mes no llega en sí mismo. No es que se lo gasten, es que no vale dinero. Diego, Luis, gracias. Gracias a vosotros. Nosotros teníamos aquí, vuelven todas las noticias económicas y enseguida, como no puede ser de otra manera, también regresamos con toda la actualidad. Hasta ahora mismo.